En esta maravillosa oportunidad a nuestros amables hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Seamos todos bienvenidos una vez más a la lección número 14, lo que cree una iglesia del Señor Jesucristo acerca del Dios verdadero. Una de las lecciones más importantes de estas 52 que estamos desarrollando con la dirección, ayuda mejor de nuestro amado Señor, es esta que tiene que ver con algunas de las características de nuestro amado Dios. Por eso queremos invitarles inicialmente a que nos acompañen en unos momentos de oración para que sea Él mismo quien nos guíe a su conocimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, es un gran privilegio una vez más iniciar esta lección, la número 14, que tiene que ver con tu doctrina que tú nos enseñas en tu palabra. Queremos encomendar cada uno de los hermanos y de las hermanas que nos acompañan en estos estudios para que tanto ellos como nosotros sigamos adelante superando las dificultades y cada una de las cosas que a veces se presentan para poder seguir adelante en estos estudios. Rogamos tu bendición, pedimos que por los méritos de tu sangre preciosa nos limpies de todo pecado y nos ayudes a exponer con sencillez y con profundidad tu palabra. Bendice las necesidades espirituales y materiales de nuestros hermanos y las nuestras propias en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Lección número 14. Siempre que vamos a iniciar una de nuestras lecciones, insistimos en la responsabilidad que existe de enviar las tareas para los alumnos, esencialmente en cada uno de los capítulos. Pero también es posible que se presenten dudas, inquietudes, aclaraciones en cada uno de los desarrollos de las lecciones. Es por ello que nuestra motivación es muy importante para que usted no se desanime. Con la ayuda del Señor pueda enviar cada una de sus preguntas, cada uno de sus comentarios y de la misma forma también las tareas para los alumnos. Las correspondientes evaluaciones serán enviadas en cada uno de los ciclos correspondientes y serán orientadas, dirigidas también y finalmente evaluadas no solamente por los directores de cada uno de los campus, sino también en la dirección central del Seminario Bautista Misionero Latinoamericano. Nuestra oración es para que usted no desmaye, para que nos acompañe en este ministerio tan importante para traer almas a los pies del Señor Jesucristo a través de la iglesia. La doctrina de Dios, como decíamos anteriormente, es uno de los estudios más importantes. Si no fuera porque Dios se ha dado a conocer a nosotros, ya sea por intermedio de la revelación natural, es decir, la naturaleza, ya sea por intermedio de su palabra, escrita, contenida, sustentada durante cerca de 1500 años y luego por cerca de 2000 años, es decir, por más de 3500 años aproximadamente, ahí ha estado la palabra de Dios, incólume al paso de los tiempos, pero de la misma manera también a través del Señor Jesucristo. Dios se ha dado a conocer al ser humano de diferentes maneras en un esfuerzo siempre continuo y sistemático para que nosotros le conozcamos cada día más. Entre más conoce uno una persona, más puede incrementar el afecto hacia ella. Dios quiere que nosotros le conozcamos más a Él para que le amemos más. Es muy difícil amar a quien no se conoce, y en el caso de Dios, con muchísima mayor razón, porque es Él quien toma la iniciativa para que nosotros le conozcamos y no fabriquemos, entre comillas, ídolos a nuestro propio entendimiento, a nuestras propias conveniencias. He ahí la gran justificación de esta lección, la número 14, que agradecemos a Dios por la maravillosa oportunidad que Él nos da de poder compartir, y también es un reto para que usted, apreciado hermano, hermana en el Señor Jesucristo, pueda de la misma manera ser usado por el Señor para compartir estas enseñanzas con otras personas y así sucesivamente, de generación en generación, pueda conservarse la sana doctrina con relación a Dios. Por eso en la disertación del maestro el punto número 1 tiene que ver con ello. La palabra teología es una palabra compuesta, teos, Dios, logos, estudio o tratado. El estudio de Dios es el más importante porque es el personaje, o la persona mejor,
más importante del universo y de la cual recibimos las más grandes y ricas bendiciones continuamente. Diariamente estamos relacionándonos con el Señor, y particularmente nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo, y con mayor responsabilidad aún como miembros de una iglesia local del Señor. De ahí que no es descuidable, por decirlo así, de una manera un poco exagerada, el estudio de Dios. No es algo que debe ocupar casi que el último lugar en la vida del ser humano, de ninguna forma, de ninguna manera. Lo que Dios quiere es que cada día nosotros aprendamos más de Él, porque con base en ello nuestras decisiones serán las mejores. En segundo lugar, se habla del orden que hay en el universo. Nos invita, hay que recordar que este material que tenemos ha sido traducido del inglés al español, y hay ocasiones en que las palabras no precisan los conceptos que se quieren transmitir. En el estudio, allá en la página que usted posee, la página número 61, el punto número 2, nos dice que el orden que hay en el universo nos, entre comillas, obliga a creer en Dios. La verdad es que la expresión no está bien traducida, porque no es una obligación, simplemente es una invitación que el Señor nos hace. El texto que vamos a usar inicialmente tiene que ver con el libro de Romanos, en el capítulo número 1, los versos números 18 hasta el verso número 20. Siempre le animamos a que usted, en la medida de las posibilidades, tenga varias traducciones de la Biblia en español. Hay que recordar que en los originales hebreo y griego no existen errores, pero en algunas traducciones hay palabras que no se prestan a la claridad del concepto bíblico, de la forma de entender claramente la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, desde el verso número 18 hasta el verso número 20, se nos habla de la revelación inicial. Y esto lo vamos a desarrollar con relación al punto número 3. Es una gran necedad negar la existencia de Dios. Dice en el verso 18, la ira de Dios se revela, es decir, se da a conocer desde el cielo. La Biblia nos habla de 3 cielos y se está refiriendo aquí al trono de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso número 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice el verso 21, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. He aquí una porción del libro de Romanos en el capítulo 1 de los versos 18 al 20, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia local en Roma hace cerca de 20 siglos. Posiblemente esta carta fue escrita en el año 58 después de Cristo, y está presentando una de las formas o uno de los textos más conocidos en cuanto a la revelación natural de Dios. ¿Cómo podemos saber que existe Dios? En primer lugar, al contemplar la naturaleza. Cuando observamos la vegetación, los mares, cuando observamos los ríos, la composición del planeta Tierra, el orden, la organización. Los científicos del siglo XX han denominado a esto el principio antrópico, es decir, en el universo nada funciona desordenadamente. Los planetas van formando una línea al girar alrededor del Sol, por ejemplo, en el caso de nuestro sistema solar que pertenece a la Vía Láctea, y esas líneas que van formando son líneas muy precisas. Nunca encontramos un planeta chocando contra otro, ni tampoco una estrella, que es una nube de gas que contiene una energía determinada, cayendo sobre los planetas en un caos absoluto. Todo lo contrario, no existe la posibilidad de una casualidad para que el universo se hubiera formado por sí mismo. Todo lo que tenemos es todo lo contrario. Cuando uno de los astronautas en las primeras misiones espaciales le preguntaron que si temía a que los aparatos y toda la tecnología fallara cuando él estuviera en el espacio, él contestó que él a lo único que no le temía era que a los principios de Dios, o mejor, que los principios de Dios habían sido únicos, estaban bien establecidos, y el orden en el universo era tan preciso que todo lo demás era secundario. En otras palabras, puede que en determinado momento la tecnología humana falle porque está sometida a la experimentación, pero el orden que encontramos en el universo es muy claro lo que Dios dice aquí. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder
y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie podrá presentarse delante de Dios diciendo: yo nunca tuve la oportunidad de conocer a Dios, porque Dios a todo ser humano, aún a una persona que no le haya funcionado bien el sentido de la vista o del oído, podrá por alguno de los sentidos, externos o internos, percibir de alguna manera la naturaleza y reconocer que hay un ser superior que ha organizado todo lo que existe, que se ha necesitado una inteligencia superior y que no es la naturaleza, el orden, el universo, fruto simplemente de la casualidad, o como dicen algunos, del chanceo de que todo haya empezado a existir por simple casualidad, valga la redundancia. Ahora, viene la situación del verso 21. Cuando una persona, un ser humano, observa la primera forma de conocer a Dios, que es a través de la naturaleza, y no se arrepiente y no cree, entonces sencillamente dice la Biblia que se vuelve una persona ingrata, porque creerá entonces que tiene por sí mismo la capacidad de sustentarse en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Pero Dios dice que eso es una vanidad, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, dice la Biblia en el verso 23. La gloria, la palabra gloria viene del griego doxa, que significa manifestación. La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dos grandes opciones tiene el ser humano: o le rinde verdadera adoración al Dios verdadero, quien nos presta la vida y quien nos da, inclusive después de haber caído la raza humana, la oportunidad de salvación a través del arrepentimiento y de la fe, o el ser humano se desvía a la idolatría, a rendir homenaje a la misma creación, a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles, o a imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, como lo menciona el Salmo 115, que son realmente ídolos que no tienen la capacidad en ningún momento, ni siquiera de comunicarse con el ser humano. Por eso, apreciados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, la más profunda, la más grande necedad del ser humano es negar la existencia de Dios. Afortunadamente Dios nos ha convencido a través, primero, de la naturaleza, segundo, de su palabra, o a través del Señor Jesucristo, no solamente de su existencia, sino también de que podemos relacionarnos de una manera muy adecuada con nuestro amado Padre Celestial. Dos grandes textos vamos a estudiar inicialmente que hablan de la naturaleza de Dios. Eso sí, este texto que acabamos de leer es de gran importancia, porque una persona que no sepa leer, que nunca haya aprendido en ninguno de los idiomas la Biblia, no podrá tampoco presentarse con excusas delante de Dios. Todo lo contrario, aquí hay una prueba contundente que un ser humano así esté perdido, por decirlo así, entre comillas, en la selva o en un lugar muy lejano, muy apartado, donde jamás haya llegado la palabra de Dios, pues ahí estará la naturaleza para darle testimonio de que necesita también arrepentirse, de que necesita depositar la fe, y de esa forma podrá, como dice aquí la palabra de Dios, conocer a Dios y por lo menos recibir por gracia la salvación. Ampliando un poco el tema, nos vamos a ir inicialmente a uno de los textos más conocidos de nuestras Biblias, y es el primer verso del primer capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis es uno de los libros más atacados, porque es uno de los libros donde contiene los principios inclusive del mismo Dios. No en cuanto a que Dios haya tenido principio, no, sino en cuanto al principio de revelación específica de Dios al ser humano. Génesis 1:1 dice la Biblia: en el principio, no de la eternidad, sino de la creación, tal como se describe en este capítulo. Esto indica la primera ruptura o cambio, por decirlo así, de la inmensurable eternidad pasada. Dios no tiene ni principio ni fin, pero la creación sí. Aquí, cuando habla del principio, está refiriéndose a el principio o al inicio de la creación. La palabra creó viene del hebreo bará, que significa sacar de su propia esencia, y donde no hay nada, establecer lo que ha sido creado. En el principio creó Dios,
y nos vamos a detener inicialmente en la expresión Dios ahí, porque es una expresión no singular, como se menciona ahí en la traducción, sino es una expresión plural. La expresión Elohim es una expresión específica del idioma hebreo y es una expresión compuesta. Es una expresión compuesta porque tiene tres raíces que han sido plenamente combinadas: Elohim, El, Elo y Elohim. El cuando se refiere solamente al Padre, Elo cuando está hablando del Padre más el Hijo, y Elohim cuando está hablando del Espíritu Santo. En esa expresión, Elohim, encontramos la primera forma de revelación de Dios. No solamente se está hablando del nombre de Dios, sino que se está dando a entender que Dios es un Dios trino, es un Dios en tres personas, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre exactamente con los mismos atributos que el Hijo, y el Padre y el Hijo exactamente con los mismos atributos que el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando estamos hablando, por ejemplo, del atributo de la santidad, Dios Padre es igualmente santo que el Hijo, y Dios Hijo es igualmente santo, exactamente en la misma cantidad y en la misma pureza que el Padre, pero también el Espíritu Santo. En otras palabras, podemos justificar a través de esta palabra Elohim que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, los tres tienen los mismos atributos de Dios. La palabra atributo significa una cualidad específica de una persona. Dios es infinitamente santo, pero no solamente Dios Padre, sino también Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Alguien podría decir, por ejemplo, que si Jesús llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, entonces no es infinitamente santo. Y hay que recordar que Jesús llevó nuestros pecados, pero nunca en su parte divina. Él siempre llevó nuestros pecados, y la Biblia es muy enfática en esto, en su parte humana. Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ya hemos mencionado esto en otras oportunidades, y vemos que, por ejemplo, cuando Jesús enseñó a orar, lo estaba haciendo en su parte humana. Cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, también lo estaba haciendo en su parte humana. Pero cuando le dice Lázaro, ven fuera, está actuando en su naturaleza divina. El primer texto en Génesis 1:1, Dios empieza de una vez revelándose al ser humano, es decir, dándose a conocer al ser humano como Él se ha manifestado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una expresión en hebreo, repetimos, uniplural, en el sentido de que se está refiriendo a tres personas con los mismos atributos. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en la creación. Creó Dios los cielos, o creó Elohim los cielos, que ya sabemos que es el cielo de las aves o la atmósfera, el cielo de las estrellas, refiriéndose al universo, y el tercer cielo, el lugar donde está el trono de Dios. ¿Y por qué enfatiza en el planeta Tierra? Enfatiza ahí porque sobre el planeta Tierra colocaría Dios la corona de la creación, que somos nosotros, los seres humanos, con la responsabilidad de administrar y de gobernar. Otro texto que nos ayuda a enfatizar sobre las características de Dios lo encontramos en Éxodo capítulo 3, en los versos 13 hasta el verso número 14. Acompáñenos por favor allí en su Biblia para que usted y yo podamos meditar brevemente en este texto, que reviste también una magnífica importancia. Moisés está a punto de cumplir la misión que Dios le había encomendado con relación a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Éxodo capítulo 3, en el verso 13, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Esta expresión, yo soy, es una expresión muy precisa también, porque tiene que ver con la expresión yo soy el que soy. ¿Y eso qué significa? Significa que Dios es el único que tiene existencia por sí mismo, el único ser que existe por sí mismo, que tiene la capacidad de existir
por sí mismo. Ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. Si tenemos existencia, hablando de existencia física, pues entonces tenemos que reconocer que mínimo el ser humano empieza siendo criatura de Dios, como creación de Dios. Entonces recibe el ser humano, iniciamos existiendo porque Dios nos ha dado la capacidad de existir. Claro, Dios usa instrumentos humanos en el caso de la procreación de un hombre con una mujer, ya sea al interior de una familia o de otra manera, pero siempre la existencia inicialmente la debemos a Dios. Una cosa es ser una criatura de Dios y otra cosa es llegar a ser hecho. Y hay que hacer énfasis en esto, ser hechos hijos de Dios. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, claramente también nos recuerda que a lo suyo, es decir, al cosmos vino, hablando de la segunda persona de la Trinidad, y los suyos, en otras palabras, los judíos, no le recibieron, mas a los que le recibieron nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigos que nos acompañan y amigas en este estudio, uno de los pasajes más importantes en cuanto a la naturaleza de Dios lo encontramos aquí. Los hebreos casi nunca colocaban el nombre de Dios en los textos o cuando se iban a referir a Él, guardaban un profundo silencio reverente, a veces real, a veces supuesto. Pero en el fondo lo que vemos es que era tanto mejor el valor que le daban al nombre de Dios o a la relación con Dios el pueblo judío,